Hola, buenas tardes. Soy Devani Montserrat Hernández Alfaro, del grupo 243, y voy a exponer sobre el sistema endomembrana, de las preguntas 1, 2, 3, 8 y 70. Iniciamos con la primera pregunta, que es la síntesis de proteínas por ribosomas asociados al retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué es una síntesis de proteínas? Es un proceso donde la información del ADN se va a copiar en ARN mensajero y luego se va a usar para formar una proteína en los ribosomas. Aquí tengo una imagen que me va a permitir explicarles qué es la síntesis de proteínas. Iniciamos con la transcripción, que es en el núcleo de la célula, que este vendría siendo el núcleo, donde la información genética va a estar contenida en un ADN. Aquí, pues ocurre la transcripción, como aquí dice, y es donde el ADN se va a copiar en un ARN mensajero, que posteriormente va a salir del núcleo hacia el citoplasma. Después, en el citoplasma, va a comenzar la traducción, donde el ARN mensajero se va a unir a una subunidad pequeña de ribosoma que vendría siendo para posteriormente unirse a una subunidad más grande, pero la subunidad pequeña que les dije se va a llamar codón de inicio. Ya una vez que se unió a la subunidad más grande, que es todo esto, es, se va a formar el ribosoma completo. Una vez que se haya formado el ribosoma completo en las proteínas destinadas al sistema de secreción, aparece al inicio una cadena que es llamado un péptido señal, el cual va a dirigir el ribosoma hacia la membrana del retículo endoplasmático rugoso, donde el ribosoma va a quedar asociado. Dentro del ribosoma, se van a encontrar tres sitios funcionales llamados A, P y E en la subunidad mayor, que está aquí, que este es el ribosoma, y aquí están los sitios. El sitio A viene siendo un aminoácido, que es donde va a entrar el ARN de transferasa, o sea, de transferencia, perdón, o el ARNT, que va a traer el aminoácido correspondiente al codón del ARN mensajero. El sitio P, que no viene señalado aquí, pero es un peptidil, mantiene el ARNT que sostiene la cadena de aminoácidos en crecimiento. Y en el sitio E, que va a ser el lugar por donde va a salir el ARNT después de haber sido entregado el aminoácido. Después de la traducción, cada ARNT va a reconocer un codón de ARN mensajero mediante su anticodón. Va a aportar el aminoácido correspondiente, que estos venían siendo los aminoácidos correspondientes. Después, el ribosoma se va a catalizar y va a producir enlaces peptídicos, que vienen siendo estos. Después, progresivamente va a formar cadenas polipeptídicas. Mientras la proteína se va a sintetizar, la cadena naciente va a entrar al interior del retículo endoplasmático rugoso a través de un canal de translocación que vendrían siendo estos. Todo este es una cadena peptídica. Después, finalmente, cuando el ribosoma va a llegar a un codón de terminación, la síntesis se va a detener y la proteína recién formada se va a liberar dentro del retículo endoplasmático rugoso, donde va a comenzar su plegamiento y modificación inicial antes de continuar el transporte en la célula. Y ese vendría. Comenzamos con la segunda pregunta, que es la descripción del proceso de glicosilación de proteínas en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Pero qué es la glicosilación? Es una modificación posttraduccional esencial donde se añaden oligosacáridos a proteínas recién sintetizadas. Este proceso va a ocurrir en el lumen del retículo endoplasmático rugoso y es fundamental para la función de estabilidad y localización celular de muchas proteínas. Primero, cabe recalcar que durante la síntesis de proteínas por los ribosomas asociadas en el retículo endoplasmático rugoso, la cadena polipeptídica en crecimiento pasa hacia el lumen del retículo endoplasmático a través de un canal de translocación y en este momento va a ocurrir la glicosilación N-ligada. En esta etapa, un oligosacárido preformado compuesto de glucosas manosas y N-acetilglucosamina se va a encontrar unido a un lípido que se va a llamar dolicolfosfato.
que es este. En este, pues se va a transferir un bloque de residuo específico de asparagina de la proteína que está formando, que vendría siendo este, ¿verdad? Después de esta transferencia va a comenzar el proceso de oligosacárido, donde las enzimas presentes en el retículo endoplasmático rugoso, como glucosidasas y manosidasas, van a eliminar algunas moléculas de glucosa y manosa, y este proceso va a ayudar a preparar la proteína para su correcta maduración. Y posteriormente ocurre el control de calidad y plegamiento de proteínas. En esta fase van a participar proteínas como calnexina y calreticulina, que van a reconocer los azúcares del oligosacárido y van a ayudar que la proteína adopte su estructura tridimensional correcta. Si la proteína se pliega correctamente en la transportada a vesículas hacia el aparato de Golgi, donde va a continuar su modificación y procesamiento antes de llegar a su destino final dentro o fuera de la célula, que vendría siendo este paso 3. Empezamos con la tercera pregunta. El transporte de vesículas, anclaje y fusión, pues quiere decir que las proteínas recién sintetizadas y glicosiladas en el retículo endoplasmático rugoso se van a empaquetar en vesículas de transporte que van a viajar hacia la región cis del aparato de Golgi. Este proceso requiere mecanismos precisos de reconocimiento, anclaje y fusión mediados por proteínas específicas. Se los voy a explicar aquí con este diagrama. Primero va a ocurrir la formación de la vesícula en la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Se van a ensamblar proteínas de cubierta llamadas copy. Las proteínas se van a deformar en la membrana y van a permitir que se forme una vesícula, que se va a encapsular proteínas recién sintetizadas o inmaduras, que viene siendo este paso, ¿verdad? Que serían las copy. Aquí viene, aquí señalado aquí abajo, cuáles son las proteínas. Aquí viene copy. Pues va a ocurrir el transporte y reconocimiento. La vesícula se desplaza hacia el aparato de Golgi y contiene proteínas llamadas RAP, que funcionan como marcadores moleculares que permiten identificar el destino correcto, que van a ser estas proteínas RAP. Posteriormente se produce el anclaje y las proteínas RAP interactúan con receptores específicos presentes en la membrana de la región cis del aparato de Golgi, lo que permite que la vesícula se mantenga cerca de la membrana del orgánulo, que viene siendo este. Finalmente va a ocurrir la fusión de membranas y en esta etapa las proteínas B SNAR, BSNAR localizadas en la vesícula se unen a las proteínas T-SNAR presentes en la membrana de Golgi. Esta interacción aproxima ambas membranas hasta que se fusionan, permitiendo que el contenido de la vesícula sea liberado dentro del aparato de Golgi, donde las proteínas continúan su maduración y modificación. La octava pregunta es por qué la mitocondria no forma parte del sistema endomembrana. Esto porque la mitocondria eh, no va a permitir al sistema de endomembranas, ya que tiene un origen evolutivo diferente al de otros organelos celulares, ya que según la teoría endosimbiótica, las mitocondrias se originaron a partir de bacterias llamadas alfa-proteobacterias, que fueron incorporadas por una célula ancestral hace millones de años. Debido a este origen, las mitocondrias conservan características similares a las bacterias. Por ejemplo, pues ya poseen un ADN circular propio, lo que significa que tienen su propio material genético independiente del ADN del núcleo celular. Además, van a contener ribosomas 70C, que son ribosomas pequeños similares a los que se encuentran en bacterias y que participan en la síntesis de proteínas dentro de la mitocondria. Otra característica importante es que las mitocondrias se dividen de forma independiente por fisión y es un proceso parecido al de las bacterias. Y su cantidad en la célula depende principalmente de la demanda energética. Por estas razones, pues la mitocondria se considera un organelo semiautónomo y no forma parte del sistema endomembrana.
Y por último, la pregunta 70 es ¿cuál es la función de los glioxisomas en las semillas oleaginosas? Para empezar, vamos a conocer qué es un glioxisoma. Los glioxisomas, como aquí ven en la imagen, son orgánulos que se encuentran en las semillas oleaginosas como las de un cacahuate o un resino. Su función principal es convertir las reservas de lípidos almacenados en las semillas en azúcares que servirán como energía para el crecimiento inicial de una planta. Primero es importante que los lípidos se degraden en ácidos grasos, los cuales van a pasar por un proceso llamado beta-oxidación, produciendo acetil-CoA, que aquí viene señalado en la imagen. Después, este acetil-CoA entra en el ciclo de glioxilato, donde se va a transformar en succinato mediante enzimas específicas del glioxisoma, que aquí viene el ciclo de glioxinato. Y finalmente, el succinato se utiliza en la gluconeogénesis para producir la glucosa, y esta glucosa va a proporcionar la energía necesaria para que la planta vaya a crecer antes de que pueda realizar fotosíntesis. Y eso sería el final de mi presentación. Muchas gracias por su atención.